¿Qué pasa con Palestina e Israel? En este video te damos 5 claves para entender el conflicto. 1. ¿Qué está pasando ahora? Israel está atacando al pueblo palestino de Gaza con todo su poder de fuego, con bombardeos constantes hacia la población civil, incluyendo hospitales, mezquitas y viviendas. Ya hay más de 5.000 muertos y 10.000 heridos. La Franja de Gaza se encuentra hundida en una catástrofe humanitaria debido al bloqueo israelí, y más de 1 millón de personas debieron abandonar sus hogares por una orden de evacuación. Pese a la apertura puntual del cruce de Rafah en el límite con Egipto para que ingrese ayuda humanitaria, siguen faltando el agua, los medicamentos y la comida. Además, Israel vetó la posibilidad de que ingrese combustible a la Franja de Gaza, que es fundamental para que el suministro eléctrico pueda funcionar. Israel viola el derecho internacional y castiga a todos los palestinos. Esto es considerado un crimen de guerra. Además, utiliza armas ilegales como el fósforo blanco con la excusa de luchar contra Hamas, la organización armada que canaliza mayormente la resistencia del pueblo palestino en Gaza. Está latente la amenaza de una invasión terrestre que sería una completa masacre. 2. ¿Cómo se vive en la Franja de Gaza? Desde hace más de 18 años, el pequeño territorio de la Franja de Gaza es una cárcel a cielo abierto para más de 2 millones de personas. Con más del 80% de pobreza y más del 60% de indigencia, es una de las zonas más densamente pobladas del planeta, es decir, se vive en hacinamiento. El agua limpia y potable es inaccesible para el 95% de la población. Gaza es territorio palestino, pero Israel controla todo lo que sucede desde que abandonó la ocupación de la zona en el 2005. Controla sus fronteras tanto por tierra como por aire y por mar. No permite que exista aeropuerto ni permite el libre comercio por mar. Para entrar o salir hay que pedirle permiso al Estado de Israel. En esta zona gobierna la organización Hamas y junto con otras organizaciones llevan adelante hace décadas intentos por quebrar el bloqueo de Israel. El pasado 7 de octubre, Hamas logró quebrar el sofisticado muro de Israel, invadir su territorio atacando tanto objetivos militares como civiles, tomando prisioneros que busca utilizarlos de intercambio con los prisioneros que tiene Israel, que son más de 5.000 palestinos. 3. ¿Cómo se vive en Cisjordania? El otro territorio formalmente palestino es Cisjordania, que está al este de Israel y que está completamente separado de la Franja de Gaza. Desde 1967 se encuentra bajo ocupación israelí. A pesar de las resoluciones de la ONU, el ejército israelí nunca abandonó esta zona. Aquí se vive un verdadero apartheid, es decir, hay diferencias entre los derechos de un palestino y los derechos de un israelí. En Cisjordania hay muros ilegales, presencia ilegítima de militares israelíes, puestos de control por todos lados donde el Estado de Israel decide cuándo y quiénes pueden moverse de un lado a otro, desarrollando una política de terror constante sobre los palestinos. Además de controlar militarmente la zona, Israel tiene decenas de colonias en todo el territorio palestino. ¿Y qué son estas colonias? Envían ocupantes a instalarse en casas que les quitan a las y los palestinos o construidas luego de demoler las que había antes y van copando los barrios palestinos continuamente. Estos colonos tienen todos entrenamiento militar y están armados. Son verdaderas patotas que provocan y amedrentan a las y los palestinos. Y cuando estos reaccionan rápidamente, aparecen los milicos israelíes para defenderlos. Un escándalo sobre lo que los medios masivos no dicen una palabra. En esta parte de Palestina no está la presencia de Hamas, con lo cual no tienen la excusa para decir que están luchando contra los terroristas. Israel quiere conquistar toda Palestina desplazando o eliminando a toda su población. 4. ¿Cómo arrancó todo? Te preguntarás, ¿cómo pasó todo esto? ¿Cómo se pudo llegar hasta acá? En 1948, el Estado de Israel se funda por una resolución de las Naciones Unidas que dividió el territorio palestino para la creación de 2 estados, uno judío y otro árabe-palestino. Aunque la población judía representaba un 25% del total, se le entregó un 55% del territorio. Se cumplía así el objetivo del sionismo, una corriente dentro del judaísmo que tenía como propósito la fundación de un Estado para judíos, como supuesta forma de terminar con las persecuciones que sufrió durante siglos el pueblo judío.
y principalmente por el horror que generó en todo el mundo el Holocausto, donde los nazis mataron a 6 millones de judíos durante el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, había otros intereses en fundar el Estado de Israel. A las potencias imperialistas triunfantes en la guerra, Estados Unidos y Europa Occidental, les servía instalar un Estado artificial en el corazón de Medio Oriente para defender sus intereses contra los estados árabes. No es casual que desde hace décadas el Estado de Israel reciba miles de millones de dólares de los Estados Unidos. El Estado de Israel debutó usurpando el territorio palestino y expulsando a casi 800.000 palestinas y palestinos, expropiándoles sus tierras y propiedades. Fue lo que se conoció como Nakba, que significa catástrofe en árabe. Luego de finalizada la guerra del 48 contra los países árabes de la región, el sionismo ocupó nuevas tierras, quedándose con casi el 80% de la Palestina histórica, mucho más que la disposición original de la ONU, que ya era injusta. En 1967, en la llamada Guerra de los 6 días, Israel además ocupó los 2 territorios de los que hablamos antes, la Franja de Gaza y Cisjordania, además de la región llamada Altos del Golán, que era de Siria. De esta forma, quintuplicó su superficie, poniendo bajo su dominio a palestinos y palestinas. ¿Cómo te sentirías vos si te echaran de tu casa, de tus tierras, a vos, a tu familia, a todos tus conocidos, si te condenaran a vivir de esa forma? 5. ¿Por qué la izquierda apoya al pueblo palestino? Desde el Partido Obrero y el Polo Obrero tenemos claro de qué lado tenemos que estar. El 95% de los muertos son palestinos y palestinas y en un alto porcentaje niños y niñas. Defendemos el derecho a retornar a sus tierras y a sus hogares. En lo inmediato reclamamos que pare el bombardeo en Gaza y se termine el bloqueo criminal. En todo el mundo se están levantando enormes movilizaciones en Medio Oriente, en Europa, en Asia y también en América Latina. En Argentina venimos movilizándonos en apoyo al pueblo palestino, exigiendo también que Israel se retire de Cisjordania, que saque a sus militares y a sus colonos de allí. No se nos escapa que un conflicto histórico tan grande se solucione de manera inmediata, porque Israel no se va a retirar con sus tropas y no va a terminar con sus pretensiones colonialistas. Nosotros planteamos que la única forma de que se termine este conflicto es derrotando al imperialismo yanqui y al sionismo y poniendo en pie una Palestina única, laica y socialista como parte de una federación socialista de los pueblos de Medio Oriente.